buenas tardes a todas las personas que nos están aquí acompañando en este encuentro en el día de hoy. Aguardamos unos segundos mientras se suman algunas personas más y vamos dando inicio a la presente actividad, la presentación de resultados de SIT, estudio profundizado sobre los servicios ambientales y ecosistémicos del proyecto de SIT 2018-2020, DCT 1811, con la dirección de la doctora Leila Devia y la subdirección de la doctora Claudia Villanueva en esta presentación de resultados de SIT del día de hoy. Con todo gusto, la actividad está siendo grabada desde el Instituto Gioja. Agradecemos a quienes permanecen en la sesión de este Zoom, mantener silenciados sus micrófonos hasta tanto tengan que exponer y que participar. Desde ya, muchas gracias a todos. Escuchamos a los organizadores y organizadoras atentamente, con todo gusto. Muchas gracias, Martín. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Gioja, a sus autoridades, y también a Martín y a Cecilia, que siempre nos ayudan tanto con la difusión de nuestras actividades. Unas breves palabras antes de comentar el proyecto y cómo lo fuimos desarrollando. Este es un grupo de investigación que nació hace muchos años, con la conducción de la doctora Beatriz Núñez Santiago. Hay muchos de los integrantes que la conocieron, que tuvieron el honor de compartir, lo mismo yo, sus proyectos de investigación y ser parte del equipo, así que para mí es una doble responsabilidad, porque siempre está Beatriz mirándonos desde algún lugar, así que siempre es muy importante el desarrollo de este equipo. El equipo se fue cohesionando con el tiempo, damos también un curso de doctorado que venimos dando hace algunos años, y se han agregado, por supuesto, alumnos y alumnas y otros investigadores e investigadoras al equipo original, y también estamos desarrollando ya el DCIT 2, que es una profundización de este DCIT 1, así que le quiero agradecer a María Luján, a Juan Carlos, a María Victoria, a Andrea, a Claudia, que es la subdirectora y también es el alma mater del grupo y me ayuda, no me gusta conducirlo, me ayuda a que todos participemos y nos sintamos cómodos y además podamos investigar y profundizar en temas que nos gustan a todos. Mariano y por supuesto Marta Álvarez, que también es un honor que esté siempre con nosotros acompañándonos en esta investigación. Bueno, es muy chiquito, el Power tiene 2 hojitas, no es que tenga muchas, ¿lo ven? ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con cada uno y cada una lo que fue desarrollando en este tema de investigación, que es los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos. En un primer momento, cuando abordamos esta investigación, dudamos un poco en si esta es una herramienta útil o no. Hay mucha discusión. ¿Por qué? Porque los servicios ecosistémicos o servicios ambientales, una herramienta muy usada, lo mismo que el canje de deuda por naturaleza en la década del 90 y en la década también de los 80 en el caso del canje de deuda por naturaleza, y siempre tiene alguna pátina de poca transparencia o que no se está preservando el ambiente. Ha vuelto a resurgir el tema de servicios ambientales y servicios ecosistémicos en estos últimos años, y nos pareció adecuado que emprendiéramos una investigación profunda sobre las ventajas y desventajas de esta herramienta, cuándo se puede usar, cuándo no es tan eficaz la misma, cuáles son los límites, tiene que estar, por supuesto, involucrada con otras herramientas. Por supuesto, todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando podrán profundizar, porque hemos tenido también la suerte y el honor de que nos eligieran dentro de los DCIT para publicar
este estudio, y esto un poco lo que venimos siguiendo es cómo va a ser esa publicación o cuáles son los ítems de la publicación. Entonces lo que me tocó a mí fundamentalmente, y que luego lo voy a continuar, y lo estoy continuando en el DECIT 2, es el acercamiento a los servicios ambientales en el ámbito del derecho internacional y regional. Primero hice una introducción sobre los distintos conceptos y definiciones de servicios ambientales desde el punto de vista internacional, y lo que yo les venía diciendo anteriormente, cómo fue evolucionando este concepto, estas idas y venidas que se da mucho en las herramientas del derecho ambiental internacional y que luego son volcadas en el derecho ambiental regional y luego en el local, en el cual hay momentos en que hay herramientas que están en agenda, luego van mutando, y en este caso, en la introducción, están todos estos conceptos y estas definiciones. Luego sigue el ámbito internacional, o sea, qué es lo que ha pasado desde el punto de vista del derecho ambiental internacional, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención de Diversidad Biológica son dos convenciones que dan lugar a la posibilidad de desarrollar este concepto de servicio ambiental que es pagado por la conservación de por eso se llama servicio, de un determinado predio. O sea, nosotros lo encontramos en la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques, para ser más concretos, donde hay áreas o zonas que por parte de las comunidades reciben protección, son zonas verdes en las cuales no se puede desarrollar actividad, y en general muchas veces se puede utilizar este mecanismo que algunos llaman de mercado, no siempre tiene que ser de mercado, pero es también un mecanismo de mercado en el cual se paga por ese cuidado o preservación de esa área específica. De ahí después va a desarrollar muy bien Juan Carlos cuál es el dominio, la propiedad, cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que se van estableciendo a través de esta relación de servicio y pago por ese servicio, que tiene por supuesto un fin y un propósito loable como es la preservación de nuestro ambiente. Luego paso a Sudamérica y la interacción con otros procesos de integración, o sea, qué es lo que ha pasado. Bueno, ahí en general Costa Rica y los países megadiversos, por lo que veníamos comentando antes, son los países que más han utilizado esta herramienta de servicios sistémicos o servicios ambientales. ¿Qué es un sistema? Luego sigo con qué es un sistema de pagos por servicios ambientales y cómo tiene que ser. Por eso ahí está la discusión también que creo que está en toda esta investigación y que se profundiza en la segunda investigación. ¿Cómo tomamos ese pago? ¿Como un mecanismo de mercado? ¿Puede también el Estado subvencionar este servicio como servicio ecosistémico? Después están las experiencias, sobre todo, como dije anteriormente, los países megadiversos son los que tienen mayor experiencia. La década del 90 y de los 80, cuando más se comenzó con este tipo de herramientas, fue una década en la cual las experiencias en servicios ambientales no fueron a lo mejor lo deseado, por eso un poco también la idea de la investigación es ver cómo podemos combinar la idea de un instrumento de mercado en la cuestión ambiental. Siempre en las cuestiones ambientales los temas económicos son temas rígidos, en los cuales tiene que haber mucha transparencia, porque también está involucrado el sector privado, no solamente el pago por servicios ambientales lo puede realizar el servicio una comunidad, sino que también lo puede realizar un privado, y entonces ahí estaríamos en el debate de cuánto es el pago, puede ser un pago en especies o no. Como dije anteriormente, la convención, esto en el segundo DECIT se profundiza más, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y lo que se llama el pago por servicios ambientales por la preservación de los bosques, abre un panorama a la hora también de los mecanismos financieros que se han negociado en el protocolo de Kioto en su momento,
como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, y que ahora se negoció recientemente en Glasgow, que quedó el mecanismo financiero igual no tan desarrollado como algunos podríamos querer o desear o pensar, y también habría que ver todo lo que significa el Fondo para el Clima, si los fondos, y ahí estoy yendo un poco más allá en el DECID 2, si los fondos para el clima o el Fondo Climático o el Fondo para el Clima Verde podría contemplar el pago por servicios ambientales. Luego también desarrollo cuál es el valor económico total, que desarrolla con mayor profundidad la doctora Zaragoza, con la monetización de los servicios ambientales. Algunos hasta pensamos los DEC, los derechos especiales de giro, podrían ser un pago por servicios ambientales. O sea, es muy rico la posibilidad que se da en temas de DEC, en temas que tienen que ver con las deudas de los países, con los servicios. Es una ecuación que hay que profundizar para que no dé lugar, como dije anteriormente, a malas interpretaciones o interpretaciones también de mala fe. Luego abordamos algo que sí es mucho, también es muy común en el tema de los servicios ambientales, que es el turismo, el hecho de pagar por preservar zonas turísticas, y también las lecciones en el ámbito regional. Vuelvo a repetir que las lecciones en el ámbito regional, algunas han sido exitosas en un momento determinado y en la oportunidad determinada, pero luego está muy relacionado con los vaivenes económicos. Por supuesto es un punto de los vaivenes económicos y de la situación financiera y de las crisis, por ejemplo, del 2008 y la crisis actual financiera y la del 2012, la mundial. También esto influye, por supuesto es un punto en el pago por servicios ambientales. Esto es un poco el capítulo que desarrollo, y en el segundo DECID también sigo trabajando en el tema económico, porque estamos analizando junto con una de las becarias, de los estudiantes, el tema de los subsidios agrícolas. Y los subsidios agrícolas en la Unión Europea pueden funcionar como servicios ambientales o como barreras no arancelarias discriminatorias, y qué pasaría con este modelo en el Mercosur, para finalizar con esta comparación con lo que está pasando o con lo que se plasma en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Así que eso en definitiva es este primer capítulo. Tenemos muchos desafíos, así que dejo a la doctora Villanueva para que continúe con la exposición del segundo capítulo, o la doctora Luján Ascurra. No me acuerdo bien, la que tiene el orden es la doctora Villanueva. Así que muchísimas gracias. Vengo yo. Bueno, gracias por la posta, y bueno, sí, comentarles que mientras que preparo acá mi presentación y ustedes me comentan si realmente se está viendo, que esto ya es una técnica absolutamente dominada, creo. Sí, acá está. Sí, ¿me pueden por favor confirmar si está bien? Se está viendo. Perfecto, gracias. Bueno, la introducción, la excelente introducción de la doctora Devia abre un abanico de oportunidades para ampliar la investigación y haciendo de esto la oportunidad adecuada para profundizar en uno de sus líneas, que es la de la legislación en Sudamérica. En realidad, en una primera etapa pretendíamos abordar la legislación latinoamericana, pero en función de los tiempos y de la profundidad que queríamos brindarle a la investigación, hicimos el recorte territorial en cuanto a los países de Sudamérica. Entonces se trabajó, y este fue el capítulo que tuve a mi cargo, en un análisis comparado de la legislación de estos países, en aras de tener una ampliación del conocimiento con respecto al sustrato de los marcos regulatorios en materia de servicios ambientales en Sudamérica. Y comencé a partir de las constituciones nacionales, haciendo un análisis de cada una de ellas,
identificando cuáles, a partir de las reformas que acaecieron a partir de fines de la década del 90 en adelante en las constituciones americanas, podían haber incluido, aunque más no sea de manera indirecta o no expresa, los servicios ambientales, y también trabajé sobre las leyes generales del ambiente o las leyes marco, conforme se denominen en uno u otro país, y los marcos regulatorios sobre ordenamiento territorial, y por qué bajamos la línea sobre este punto en particular, un poco porque nos estamos dando la mano con el tema dominial que trata el doctor Fernández, pero aparte porque el ordenamiento territorial es basal a la hora de analizar los servicios ambientales y su conexión, por ejemplo, con uno de los marcos específicos que son las leyes de bosques, y ahí sí le vamos a dar luego, entonces, a continuación a la doctora Ezcurra, el análisis más pormenorizado sobre esta regulación de bosques en la Argentina. Pero continuando con la esfera de análisis a nivel Sudamérica, tratamos de finalizar en el proceso de investigación con una verificación de cuáles son los planes y programas existentes o que existieron oportunamente. Claramente hubo una etapa en donde la promoción de la Red Plus, de planes y programas que brindaban financiamiento para los servicios ambientales, fue de mayor envergadura que en la actualidad. Pero de todo este largo periplo de análisis de legislación, en el sentido más piramidal y más abarcativo y focalizado que pudimos lograr, quiero compartirles 4 o 5 puntos que fueron comunes a modo de conclusión. O sea que en el contexto de estas diversidades territoriales que tenemos y diversidades económicas y culturales de los distintos países de Sudamérica, que si bien nos hermana la cuestión regional, las diversidades se sostienen, y las diversidades sobre todo territoriales, fruto de la geomorfología, están siempre presentes. Sin embargo, a pesar de esto, de estas diferencias, existen parámetros que son coincidentes en el análisis, como resultado del análisis de los marcos regulatorios. El primero de ellos es que hay, lo que entendemos es que hay un reconocimiento de la importancia de los servicios ambientales como objeto de regulación. En algunos casos está expresamente planteado, en otros está tácitamente planteado. Claramente hay algunos países que todavía mantienen un silencio respecto de expresarse con relación a la legislación en este sentido. Pero hay un reconocimiento sobre la importancia de estos servicios ambientales. El segundo punto, que también es coincidente, es la necesidad de armonizar la legislación de la región con estas pertenencias comunes, o sea, que esté todo centrado con relación a los principios de congruencia que rigen las leyes ambientales, y que además se valore la necesidad de establecer criterios para una regulación que sea integradora de los servicios ambientales en la región sudamericana. Claramente nosotros también debemos tener, cada uno en su ordenamiento interno, este tipo de regulaciones, y que muchas veces es escaso el contenido. En la Argentina tenemos solamente el caso de la ley de bosques, que luego vamos a ampliar, pero es importante que se armonice la legislación en este sentido, y que además haya un criterio integrador a nivel regional. Esto facilitaría muchísimo entonces lo que en aquel momento menciona Leila, la integración regional de todos estos países. El tercer punto es que identificamos un abordaje de pensamiento estratégico de ordenamiento ambiental del territorio. Esto es, fuimos más allá, como lo fue la Ley General del Ambiente, en nuestro caso, superando el concepto de ordenamiento territorial tradicional y incorporando esta nueva óptica, este nuevo enfoque, que es el criterio del ordenamiento ambiental del territorio. Sobre esto, bueno, se trabaja sobre las distintas definiciones, la evolución histórica de este concepto y cómo se va incorporando en el ordenamiento jurídico de los distintos países que lo han receptado. No todos ellos lo han receptado, la Argentina sí es uno de ellos. Pero en el orden regional y local hemos visto cómo se han instrumentado políticas con respecto a los servicios ecosistémicos basados en este criterio nuevo de ordenamiento ambiental del territorio. En el cuarto lugar, hemos llegado a la conclusión de que hay diseños de políticas que es necesario que existan y se desarrollen para fortalecer la conocida gobernanza ambiental en Sudamérica. Esta gobernanza a la cual conocemos es la cercanía que tienen que tener los gobiernos, los estados con respecto a la ciudadanía, y esta importancia del acercamiento hacia la comunidad se ve en definitiva
bien plasmada en el último punto de la conclusión de esta parte de mi trabajo, que es necesario, evidentemente, a partir del análisis de los programas y los proyectos que fueron aplicados en los distintos países de Sudamérica en materia de propulsar los servicios ambientales, proponer o propender a una gestión activa con las comunidades locales, y que este acercamiento, ¿sí?, a los propietarios de las tierras y la participación integrada, mixta y horizontal, se dé de manera más fluida. ¿Por qué? Porque en definitiva es el titular de la tierra quien, dueño de esos recursos que están incorporados dentro de su terreno, dentro de su dominio, deberá poder recibir un aporte para que los servicios ambientales sean protegidos, o eventualmente deberán las políticas responder a los criterios ordenadores ambientales del territorio que los estados vayan a diseñar en función de sus definiciones sobre hacia dónde irán. Pero la conclusión general en realidad apunta a tener una mirada respecto de este piso, de esta base de análisis, una mirada de mayor prospección hacia la integración regional y a la mayor armonización de la legislación, para poder dar lugar a futuras investigaciones y con esto hacer un pequeño aporte ínfimo, un grano en el mundo del conocimiento, para que sean tomados como un eje de análisis para desarrollar nuevos marcos regulatorios y nuevas políticas regionales integradas. Realmente ha sido un gusto trabajar con este equipo y bajo la dirección de la doctora Devia, y hemos tratado de enlazar de la manera más coherente y armónica posible los temas que son de una alta complejidad y que claramente dieron lugar a que sean profundizados en el DECIT 2. En el DECIT 2 nosotros estamos profundizando en particular a partir de esta experiencia de análisis territorial. Yo trabajo sobre lo que son los conceptos de Smart City y cómo las cuestiones de ordenamiento territorial para estas ciudades inteligentes se ven impactados los servicios ambientales en aras de esta situación del cambio climático. Como verán, la profundidad de los tratamientos de los temas es muy grande, y abordar estos temas requiere muchas veces mucho más tiempo del que tenemos destinado para poder llevar a cabo estas investigaciones, pero estamos esperanzados en que este aporte sea de utilidad para la comunidad académica. Les agradezco mucho, y con esto les doy la entrada a la doctora Luján Ascurra para que exponga su capítulo 3 sobre servicios ambientales y las leyes de bosque. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y bueno, comparto y hago expreso el honor y el agradecimiento por habernos permitido continuar en la investigación y poder abordar estos temas de tanta relevancia e interés. El desafío que tuve en el capítulo 3, que se dedicó a analizar cómo se daba el abordaje de la normativa de la valoración de los servicios ecosistémicos en la República Argentina, me permitió hacer un análisis sin duda un poco más amplio, en el sentido de tratar de abordar cómo sería el impacto de la valoración de los servicios ecosistémicos de un modo amplio y de un modo expreso. Sin duda, el ejemplo, como bien anticipaba la doctora Devia y la doctora Villanueva, se dio en lo que es la regulación de bosques a través de la ley 26.331 y el abordaje de la protección de bosques nativos, específicamente vinculado a la valoración de servicios ecosistémicos, pero el desafío era también encontrar si encontrábamos alguna arista adicional, al menos de un abordaje incipiente en otras normas posteriores. La idea entonces fue, a ver si me permiten, no sé si vos, Claudia, vas a hacer la presentación, o si comparto pantalla, ¿ahí la ven? Ahí se ve perfecto. Eso sería una síntesis muy abreviada de lo que fue el abordaje de este capítulo, más que nada pensando en de qué modo la valoración de el esquema regulatorio que nos plantea la Ley General de Ambiente nos permite percibir que hay una valoración íncita de los servicios ambientales, pero no de un modo expreso. No estamos abordando una regulación sistémica de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, cuando uno de los institutos es abordado desde una normativa complementaria
nacional, que es a través de la resolución 337 del año 2019, cuando se plantea el organismo nacional, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, introducir una guía de elaboración de lo que sería una estrategia para la elaboración y la armonización de las normas de evaluación de impacto ambiental a nivel normativa del país, nos introduce algunos indicios de valorar los servicios ecosistémicos como parte esencial en lo que sería ese análisis preventivo que merece un enfoque específico y que por eso me parecía interesante mandarlo y tenerlo contemplado como uno de los ejemplos en los cuales, si bien no hay un desarrollo específico a nivel normativo, nos permite introducir este concepto y este instrumento. Y a la vez, en esa derroteo y ese detalle que se hace en estas guías estratégicas para lo que sería el desarrollo de los estudios de impacto ambiental, la guía explicita puntualmente y focaliza en un aspecto que también es sumamente relevante, en que todos los impactos residuales negativos no son compensables. Entonces, introduce también lo que sería el concepto de a qué nos podemos abocar con lo que sería la compensación de estos servicios ecosistémicos, teniendo en cuenta que habría compensaciones económicas y compensaciones que no sería viable una compensación económica, sino una compensación en biodiversidad, y abre la puerta para un desarrollo quizás que se merezca con una mayor profundidad, con normas específicas, pero al menos incipientemente esta resolución lo está planteando en lo que sería el análisis de los estudios de impacto ambiental. Y por otro lado, en otro de los instrumentos que nos plantea la Ley General de Ambiente, que sería el desarrollo del fondo y la creación del Fondo de Compensación Ambiental, encontramos la presencia de una norma complementaria también a lo que sería una ley, la ley que aprueba el presupuesto del año 2018, la ley 27.431, en su artículo 52 refiere al Fondo de Compensación Ambiental a un fondo de administración financiero y económico en relación a este artículo que nos presenta el Fondo de Compensación Ambiental de la Ley General de Ambiente en su artículo 34, y la resolución de la Secretaría también de Ambiente de Nación 334 del mismo año, del 2019, hace una alusión expresa a lo que sería la necesidad de contemplar la valoración de servicios ambientales. Si bien esta referencia y esta enunciación que hace tanto de lo que consideraría un servicio ambiental ecosistémico o la reparación in natura y lo que sería el pago por servicios ambientales y el concepto de compensación ambiental no es desarrollado y no se han publicado o dado a conocer cómo se han aplicado estos recursos, más allá de esta enunciación que hace esta norma complementaria, se considera como un avance incipiente en esta línea. Pero sin duda lo que sería la protección de los bosques nativos y la previsión de los valores de servicios ambientales en nuestro país se da a través de la primer norma que expresamente lo regula y que, como les adelantaba rápidamente, sería a través de la ley 26.331. Si bien esta ley tiene su antecedente, ya en el año 48 estaba en lo que es la norma que habla de la riqueza y la protección de bosques, de la riqueza del suelo y la protección en ese sentido, la ley de presupuestos mínimos se da en el año 2007 y habla expresamente de un criterio en el cual se está tratando de aplicar en el nivel local, que aquellas provincias que tengan un ordenamiento territorial de bosques nativos puedan participar y tengan una interacción en lo que sería esta distribución de fondos en aras de la protección de estos bosques y de estas tierras como compensación de estos servicios ecosistémicos. Sin embargo, a través de toda la investigación que fuimos haciendo y a través de toda esa normativa complementaria que sumó a través de resoluciones específicas del COFEMA y otras normas que también regulan lo que sería el fondo de bosques y cómo se dio en la aplicación práctica esa concreción en lo que es la distribución de un presupuesto concreto, notamos que hay algunas falencias en lo que es la aplicación real de que esos fondos hayan sido afectados a lo que es la particularidad de la protección de los valores ecosistémicos. Y
que a la vez esa valoración que se hace en la normativa específica de bosques a nivel nacional no hace tampoco un enfoque, si queremos, integrador, sino que es quizás más acotado y a través de un análisis, si queremos, sectorial. No llega a desarrollar un abordaje de lo que sería la expectativa de que esta herramienta se aplique y que pueda lograr una valoración y una contención de esa contemplación de los valores ecosistémicos de un modo más integrador. En esa línea también se profundizó en lo que sería el criterio y cuál sería el nivel de desarrollo del alcance de las metas que proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel internacional, para después también abordar lo que sería el informe voluntario que presentó la República Argentina en cuanto al cumplimiento de los ODS, y siguiendo esta línea de análisis, ahí también se puede advertir que las expectativas aún no están cubiertas en lo que sería la aplicación real de un sistema integrado y en plena ejecución, sino que esto aún un desafío por cubrir para poder lograr que esa integración se haga y esa protección de los servicios ecosistémicos se haga de un modo integral. En esa línea, para el DESIP 2, lo que nos propusimos es abordar, también tengo el honor de poder colaborar en el capítulo con la doctora Villanueva, el abordaje de lo que serían el concepto de ciudades sustentables, y en esa línea se está profundizando de qué modo las ciudades que se consideran inteligentes en el sentido que está previsto de este instituto, pueden tener mayor resiliencia e incluso adaptación a la contemplación de los servicios, de la protección de los servicios ambientales y la contemplación de distintos desafíos que se presentan en la vida actual de lo que serían las ciudades, tanto para el abordaje de situaciones de emergencia de orden ambiental como sanitaria, y en ese sentido es un poco la línea de trabajo que estamos desarrollando en el DESIP 2. Le doy la palabra al compañero Juan, ¿no? ¿Continúa Juan? Sí, efectivamente. Gracias. Okay. ¿No? Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien las filminas? Sí, se escucha bien, se ve mejor. Entonces, ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias reiterativamente, y es un gran gusto poder estar compartiendo con todos y todas ustedes en este momento de conclusiones. Como ya hemos visto, la doctora Leila, además de darnos el marco general de la investigación, desarrolló con bastante profundidad y extensión el tema desde el punto de vista del derecho internacional. La doctora Claudia Villanueva luego profundizó el derecho vigente en Sudamérica, y Luján desarrolló el nivel de vigencia, yo diría, si se me permite, el nivel de desarrollo normativo y vigencia sociológica desde el punto de vista del derecho administrativo y ambiental de estos institutos. Como hemos hablado con la doctora Leila y con Claudia en algunas oportunidades, por nuestra parte tenemos la convicción de que todos los desarrollos del derecho internacional, no solo ambiental, pero particularmente en el derecho internacional ambiental y regional, necesitan de una corporización fuerte en los institutos típicos del derecho privado y del derecho público. Mientras se siga pensando que la perspectiva ambiental es una serie de limitaciones externas a institutos que ontológicamente son algo, y que luego viene el derecho ambiental o el derecho internacional ambiental a limitarlo, a lijarlos un poquitito desde afuera, entendemos por nuestra parte que no se va a haber logrado ni el cumplimiento de los ODS, ni la garantía de mantenimiento de la sustentabilidad ambiental
ni tampoco la posibilidad de prestación de servicios ecosistémicos, que es el núcleo del problema que estamos investigando. De ese punto de vista es que se nos permitió y alentó en este ámbito de estudio para desarrollar este tema que es propio hasta ahora del derecho privado, que es el concepto del derecho de propiedad. Todos sabemos, y habría que ver bien antropológicamente por qué, que la relación del ser humano con la naturaleza hace siglos por lo menos se ha organizado a través de este sistema de dominialidad. Y a través de este sistema de dominialidad se ha distribuido entre los integrantes de la especie humana las cargas y los beneficios ambientales. Si nosotros vemos históricamente en un cuadrito ya remanido, que entiende que el derecho tradicional de propiedad fue el del derecho liberal, que después se transformó en la función social de la propiedad, y que en algunos países cuajó bajo la figura del ejercicio regular de los derechos, advertimos que se habría transitado desde una concepción en la cual el propietario tenía directamente el derecho a destruir la naturaleza, por lo menos la partecita de naturaleza que había dentro de su título de propiedad, que era el modo vigente en el derecho liberal, hasta un modo, que sería el actual, donde discursivamente, por lo menos, se sostiene en ámbitos académicos y jurídicos y tal vez políticos, que el propietario está totalmente a la inversa, obligado a garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas en beneficio de todos los otros personas, del integrante de la especie humana, que no son propietarios, o que también son propietarios. Desde el discurso se ve muy fuerte este cambio en donde en un momento el propietario tenía todos los beneficios, o sea, el Instituto de la Propiedad concentraba en el propietario todos los beneficios propios del goce ambiental, hasta el momento actual en donde se pregona que el propietario es un soporte total de cargas. Hay algunos fallos jurisprudenciales y también algunas normas del Código Civil que permiten aseverar que el propietario está obligado a garantizar la sustentabilidad del ambiente existente en su propiedad inmobiliaria, que es la que estamos hablando, sin compensación y sin indemnización. El artículo 1971 del Código Civil establece que los deberes impuestos a la propiedad privada, dice la norma, no generan indemnización. Los daños generados por los deberes impuestos a la propiedad privada no generan indemnización. Ahora, este tema es un tema súper trillado. Nosotros hemos pretendido desarrollarlo con algún grado de sistematicidad en esta investigación, porque entendemos que por más que sea súper trillado, no es un tema resuelto. Hay muchos otros temas sociales que han sido fuertemente discutidos, puedo imaginarme varios, y sin embargo, en algún momento se define algo desde el punto de vista por los órganos legislativos o judiciales que permitan, que sea temporalmente, determinar cuál es la estructura adecuada de un instituto. Sin embargo, con respecto a la propiedad, en Argentina en este momento, un intérprete podría recurrir al derecho argentino para sostener algo y para sostener exactamente lo opuesto en materia de prestación de servicios ecosistémicos. Porque Luján recién nos indicaba una perspectiva que indica que los propietarios están o facultados u obligados a garantizar determinados servicios ecosistémicos a cambio de una compensación, como plantea la ley de bosques. Sin embargo, hay otros modelos normativos que indican que los propietarios están obligados a garantizar la sustentabilidad ambiental sin compensación o sin indemnización. Y este modelo en el derecho privado es necesario resolverlo en un sentido o en otro para garantizar la integración profunda de los postulados del derecho internacional ambiental y del derecho regional dentro del derecho nacional y de la vida cotidiana. En síntesis, entonces,
nosotros nos preguntamos si la provisión de servicios ecosistémicos forma parte inescindible del derecho de propiedad inmobiliario hoy, y si fuera así, si esa provisión de servicios ecosistémicos del titular del fondo constituye una facultad compensable o indemnizable, o por el contrario, constituye una obligación. Para eso analizamos cómo era el modelo en el derecho liberal, donde, como yo ya adelanté y calculo que es conocido por todos, el derecho de propiedad habilitaba destruir la porción de naturaleza existente dentro de su título de propiedad. Y esa habilitación para destruir la naturaleza fue la que permitió el desarrollo tecnológico e industrial. De otro modo no hubiese podido darse jurídicamente esta gran transformación del planeta Tierra que ocurrió desde la Revolución Industrial hasta hoy. Hasta la actualidad, en donde, bajo el criterio de la función social de la propiedad o el ejercicio regular de los derechos, se entiende que toda propiedad es protegida por el ordenamiento jurídico solo en cuanto está afectada a cumplir una determinada finalidad, que en este caso sería, para lo que estamos hablando, sería la ambiental. Este análisis puede ser distinguido según la propiedad agraria o la propiedad urbana, y limitándonos solamente ahora a la propiedad agraria por cuestiones de tiempo y porque el objetivo de este espacio no es desarrollar los temas, sino presentar cuáles fueron nuestras hipótesis, nuestros problemas y un poco la tendencia de nuestras conclusiones. Fijémonos que con respecto a la propiedad agraria hay una función ecosistémica que le es exigida, que es la función de aprovisionamiento de alimentos, que parecería no ser incompatible con un sistema fuerte de propiedad privada, ¿sí?, de uso intensivo de esa propiedad privada y de pago por ese servicio ecosistémico que es la provisión de alimentos. Y sin embargo, también dentro del marco de la propiedad agraria se plantea otros tipos de servicios ecosistémicos, como la regulación hídrica, por poner un ejemplo, en donde postulamos que el propietario imperativamente tiene que mantener la vegetación que existiera en el lugar o la estructura hídrica que existe en el lugar para garantizar ese servicio ecosistémico que es la regulación hídrica. Y eso a título gratuito. Nosotros tenemos el caso Majul de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que si bien no desarrolló el tema detenidamente, al indicar la aplicación del principio ecocéntrico y indubio pro aqua o indubio pro natura, está indicando que existe una obligación del propietario de mantener la regulación hídrica y entonces no es indemnizable. Me limito solamente a sostener dos modelos alternativos fuertemente sustentados en nuestra cultura y en nuestro ordenamiento jurídico sobre la provisión de servicios ecosistémicos. Y visto este mismo tema desde otra perspectiva, lo que nosotros estamos tratando de definir es quién soporta los costes del orden público ambiental. No hemos debatido entre nosotros, no creo que tengamos debate sobre el punto de que es necesario establecer un orden público ambiental, que según la opinión consultiva 23/17 tiende a ser biocéntrico, no solo antropocéntrico. Ahora bien, luego de ese acuerdo que podemos tener entre todos, lo que tenemos que discutir es quién soporta los costes de esa implementación del orden público ambiental. Y en Argentina, hay que ver cómo se analiza en otros países de Sudamérica y del resto del mundo, y en el derecho internacional ambiental también, nosotros podemos contemplar genéricamente, porque no ha sido desarrollado en forma explícita, dos modelos alternativos. Uno, que plantea que el costo del garantizamiento de la prestación de los servicios ecosistémicos tiene que ser distribuido socialmente. Un ejemplo básico es el que recién se indicaba de la ley de bosques nativos, según el cual el propietario, está bien, mantiene los bosques nativos existentes de su territorio, pero a cambio de eso recibe una compensación que es aportada por el resto de la sociedad. Y hay otros modelos que plantean la concentración total de cargas en el propietario. Un modelo según el cual el propietario tiene la obligación de garantizar la regulación hídrica o la sustentabilidad ambiental, y como es una obligación íncita al derecho de propiedad,
o mejor dicho, es una obligación íncita al instituto de la propiedad privada, entonces no es indemnizable. Este aspecto referido a cómo distribuimos los costes de la implementación del orden público ambiental, o sea, quién paga los servicios ecosistémicos, entendemos por nuestra parte que tiene que ser debatido en forma explícita y luego resuelto como un modo de garantizar la incorporación de los imperativos del derecho internacional ambiental, en este caso en nuestra sociedad, y estimamos que en las sociedades de los otros estados nacionales. Desde este punto de vista agradecemos a la dirección de este proyecto de investigación, al Instituto IOJA y a nuestros compañeros, por la posibilidad institucional que nos dan de profundizar en estas ideas y conceptos. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, gracias Juan Carlos. En el orden que conseguimos de los capítulos, le damos entonces la palabra a... ¿Me escuchan? Se me frizó todo, perdón. Perdón. Bueno. Muteada. No, es que se me congeló, perdón. Sí, entonces lo tenemos a Mariano, ¿no? Presentando su investigación. Mariano, no se te escucha, no sé si soy yo o... Hola, ¿se escucha, Claudia? Ahí sí, perfecto, gracias. Ah, bueno, perfecto. Sí. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación, sí, Claudia? Sí, perfecto, bueno, se ve perfecto. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo resultados de investigación. Y bueno, yo voy a hablar de la temática de las áreas marinas protegidas, en continuidad con lo que... Bueno, y voy a presentar lo relativo a lo que estuvimos trabajando en uno de los capítulos de este libro al cual se refirieron Leila y Claudia, que está en prensa, que es sobre la protección de los servicios de los ecosistemas marinos en el mar argentino, aportes normativos sobre las áreas marinas protegidas en la Argentina en el contexto internacional, que trabajamos con Facundo Odriozola y con Cintia Torres. Yo voy a referirme a una parte de este capítulo, que es lo relativo al contexto internacional. Y bueno, en continuidad con lo que mencionaba Juan Carlos, con el tema de los paradigmas, se hace más complejo en el ámbito marino porque digamos, se empezaron a implementar con posterioridad. Tradicionalmente los océanos eran considerados como grandes desiertos, pero después resulta que investigaciones demostraron que albergan una enorme biodiversidad y una gran cantidad de servicios ecosistémicos que son fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de la vida del planeta Tierra, y que, digamos, es una lista muy extensa, pero digamos que incluye el 50% del oxígeno que respiramos, que captan dióxido de carbono, 26% por parte de las microalgas, principalmente el fitoplancton, proporcionan importantes, una cantidad importantísima de las proteínas que se consumen, puestos de trabajo a más de 1.000 millones de personas, lo que es la pesca, transporte. Bueno, entonces una de las principales herramientas para proteger los servicios ecosistémicos de los mares se ha considerado que son las áreas marinas protegidas. Las áreas marinas protegidas son áreas naturales designadas para un medio marino que tienen como finalidad restringir las actividades humanas, principalmente para salvaguardar los servicios de los ecosistemas y los valores culturales.
de digamos, los ambientes marinos y costeros. El principal órgano a nivel mundial de la conservación para la biodiversidad es el Convenio para la Biodiversidad. Y se fue avanzando para las áreas marinas protegidas como herramienta con la CONVEMAR, que es la Convención de Naciones Unidas de Derecho al Mar. Un hito fundamental fue la cumbre de Johannesburgo del 2002, en la cual se acordó para el 2012 la creación de una red de áreas marinas protegidas que sean biológicamente representativas, con el objetivo de conservar la biodiversidad de los océanos. Y este es un mapa que se elaboró, digamos, en ese contexto, en las COP en las cuales se estuvo trabajando. Un hito que es fundamental de cómo se fue avanzando en este sentido es una COP que se celebró en Japón, en Aichi, en 2010, en la cual se acordó un plan estratégico para la biodiversidad que consta de 20 objetivos denominados las metas Aichi para la biodiversidad, entre las cuales se incluye proteger al menos el 17% de las áreas continentales y el 10% de las áreas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y de los servicios de los ecosistemas. Entonces, este es un mapa de áreas marinas protegidas. Tradicionalmente, digamos, siempre fue más en lo continental, donde empiezan desde fines del siglo XIX y tardíamente. Esta es una evolución de cómo fue de la cobertura, y que estos hitos que les mencionaba han sido puntos de inflexión fundamental para avanzar en este sentido. Y se puede observar en violeta lo que corresponde a las áreas en la alta mar, es decir, los espacios marinos más allá de las jurisdicciones nacionales, y en celeste las que corresponden a las nacionales. Esto es porque en la alta mar la constitución de áreas marinas tiene un esquema legal muy complejo y hay que conciliar intereses de actores diversos. Bueno, uno de los factores que cuando estuvimos analizando las estadísticas, información al respecto, hemos detectado que ha sido fundamental para incrementar, digamos, actualmente hay cerca del 8% de los océanos está cubierto por áreas marinas protegidas. Uno de los factores fundamentales es la creación de un tipo de área que se llama área marina protegida de gran escala, que se considera de 150.000 kilómetros cuadrados en adelante. Entonces, potencias de ultramar con territorios y colonias, etcétera, y la creación de áreas marinas sobre este tipo de territorios es lo que permite explicar este incremento. Acá tenemos un listado de las 10 áreas marinas protegidas más grandes del mundo, una de ellas, la primera de ellas en la Antártida, después bueno, tenemos la séptima de ellas está en el Atlántico sudoccidental, que es en las islas Georgias y Sandwich por el Reino Unido. Por lo tanto, este tipo de atlas que podemos encontrar, digamos, no son neutrales, porque a veces incluyen la creación de áreas de manera unilateral por parte de grandes potencias. Y bueno, esta es una estadística porque estas tres grandes potencias explican la mayor parte de la área protegida. Y vean ustedes qué diferencia entre las aguas de jurisdicción nacional respecto de la internacional para Francia y el Reino Unido. Bueno, este es un mapa de áreas marinas protegidas de gran tamaño de Estados Unidos en el Pacífico, que incluye las islas Hawái. Esta es la primera o la segunda más grande del mundo, según cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, Papahānaumokuākea. Estos de Francia fundamentalmente se localizan en el Océano Índico y en el Pacífico, y se crean por, digamos, un motivo fundamental, son razones geopolíticas expresadas por las autoridades.
porque es lo que se llama le dicen el archipiélago de Francia, y documentos que estuvimos analizando de las autoridades lo dicen explícitamente, que hay recursos que son fundamentales, que tienen una importancia estratégica para el futuro de bioprospección, de minerales estratégicos, etc. Cabe tener en cuenta que Francia tiene la superficie, la zona económica exclusiva mayor del mundo, y que hay unos cerca de 12 millones de kilómetros cuadrados. Tienen unas islas que solamente tienen en esta área del Índico 8.000 kilómetros emergidas, pero son millones los que está protegido. Y en el caso del Reino Unido, esto es una serie de territorios y colonias, con lo cual ellos van conformando lo que les llaman el Blue Belt, que son un programa para proteger 4 millones de kilómetros cuadrados. Y digamos, este tipo de análisis es un contexto fundamental para poder indagar, digamos, la cuestión en Argentina, que es signatario de este convenio, el Convenio para la Biodiversidad, y que, digamos, a partir de la asunción de estos compromisos se ha venido avanzando en el tema, pero también nos proponemos en el DECIT 2, para profundizar estas cuestiones, analizar esta problemática, digamos, donde hay factores geopolíticos de soberanía para avanzar, por ejemplo, en la conectividad de áreas marinas protegidas en una red, teniendo en cuenta que en el Atlántico sudoccidental es la única región donde hay un programa del PNUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, regionales del mar. Entonces, bueno, habiendo mencionado estas tendencias, le paso la palabra a Facundo, que se va a referir al caso nacional, a cómo muchas gracias, Mariano. Bueno, por mi parte, en mi sección del capítulo, me tocó desarrollar lo que es el esquema legal nacional de las áreas marinas protegidas en Argentina. Actualmente se cuenta con 61 áreas protegidas costero-marinas, entre las que se encuentran áreas marinas protegidas, reservas provinciales y municipales, reservas de biosfera y sitios Ramsar. A continuación voy a hablar de las áreas marinas protegidas, y Cintia va a hablar de las reservas provinciales y municipales, pero para hacer una breve mención, las reservas de biosferas son aquellos ecosistemas terrestres, costero-marinos o una combinación de ambos, que se encuentran reconocidos como tal por el Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, mientras que los sitios Ramsar son humedales de relevancia internacional reconocidos bajo la Convención sobre Humedales, que proporciona la base para la acción nacional y la cooperación internacional con respecto a la conservación de humedales y el uso racional y sostenible de sus recursos. Yendo a las áreas marinas protegidas, a nivel nacional, la primera área marina protegida que se identificó se crea en el año 2013 mediante la ley 26.875, que se denomina Namuncurá Banco Burbud, que tiene una extensión de unos 28.000 kilómetros cuadrados. Posteriormente, identificamos que se establece en el año 2014 el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mediante la ley 27.037, con el objetivo de conservar y proteger espacios marinos representativos de ecosistemas y hábitats para la biodiversidad, bajo los objetivos de una sola política ambiental. Se establece entonces en la ley que las áreas marinas protegidas deben ser creadas por ley del Congreso,
y que deberán ser manejadas de forma sustentable bajo alguna de las 5 categorías que crea la ley, que ellas son la de Reserva Nacional Marina Estricta, Parque Nacional Marino, Monumento Nacional Marino, la cuarta es la Reserva Nacional Marina para la ordenación de hábitats y especies, y la última de Reserva Nacional Marina Estricta. La ley contempla que cada una de estas categorías cuenta con su propio régimen legal aplicable en cuanto a las actividades que se encuentran permitidas y prohibidas en ellas. Con posterioridad a la creación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, en el año 2018 se sanciona la ley 27.490, en la cual se establecen 2 nuevas áreas marinas protegidas, Yaganés, que es al sur de Tierra del Fuego, y Namuncurá Banco Burut 2 en el Atlántico Sur. Entonces, con la incorporación de estas áreas marinas protegidas, se incrementa en más de 90.000 kilómetros cuadrados la superficie protegida del mar argentino, y se queda muy cerca de alcanzar el 10% comprometido sobre la base de la meta 11 de Aichi que antes mencionaba Mariano. Por otra parte, lo que se hizo en esta sección del capítulo fue analizar el régimen federal de la pesca y cómo se articula con el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. En el año 97 se sanciona la ley 24.922, que crea el régimen federal de la pesca, y se establece que la pesca y el procesamiento de los recursos vivos marinos constituyen una actividad industrial, y que como tal será facultad de la autoridad de aplicación limitar el acceso a la pesca en los espacios marinos. Por su parte, la ley 27.037, que crea el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, establece que únicamente se permitirá el aprovechamiento económico sustentable de recursos dentro de las áreas marinas protegidas en la categoría únicamente de Reserva Nacional Marina, y que la autoridad de aplicación será la Administración de Áreas Protegidas o la que en un futuro la reemplace. Entonces lo que hacemos es observar que a priori ambas leyes emanadas del Congreso Nacional se superpondrían, ya que las dos otorgan atribuciones a sus respectivas autoridades de aplicación sobre la regulación de la actividad pesquera en el mar argentino. En relación a eso, concluimos que la creación de un área marina protegida por ley conlleva la desafectación de la zona delimitada de su anterior régimen jurídico general para afectarla a un marco jurídico de carácter especial. Y que entonces prevalecería una ley que cree a través del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas por sobre la ley del régimen federal de pesca, por ser una ley especial con respecto a esta última. Y ahora me parece que sigue Cintia con el análisis. Muchas provincial. gracias. Muchas gracias. Lo que sí les recordamos, por favor, a todos los investigadores, que el ámbito de encuentro de hoy es meramente de exposición de conclusiones, dado que tenemos un tiempo muy acotado que nos brinda el GIOJA, así que te agradecemos muchísimo, Facundo, y realmente fue muy clara tu exposición. Le queríamos dar ahora la palabra a Andrea, y bueno, con esta recomendación, tanto a Andrea como a Victoria Zarabozo, que todavía quedan en este espacio para hacer sus exposiciones, que sean breves y que manifiesten las hipótesis y las conclusiones, porque esto abrevia un poco el plazo, ¿sí? Muchas gracias. Tendrán el libro. Muchas gracias, Claudia. Si no, no van a leer el libro. Así que necesitamos que lean el libro. Bueno, entonces continúo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenas tardes a todas y todos. Gracias al Instituto GIOJA por la invitación y por supuesto a las doctoras Leila y Claudia por haber hecho posible el presente de CIT y a todos los compañeros. El tema que nosotros elegimos, voy a compartir pantalla con Micaela Tomasino, ¿sí? Es servicios ecosistémicos sobre la región antártica. Ahí estoy compartiendo.
Sí, perfecto, se ve, genial. Perfecto, bueno, estoy un poco nerviosa por el tiempo, pero ahí vamos. Entonces, ¿por qué elegimos este tema? Bueno, porque justamente cuando pensamos en la Antártida, nos imaginamos una región lejana, inhóspita, alejada completamente del resto del mundo, pero sin embargo, no es ajena a la problemática ambiental que se ha desatado a partir del cambio global. Entonces, como objetivo central, nos planteamos con Micaela poder analizar su ordenamiento jurídico, que se denomina Sistema del Tratado Antártico, para indagar sobre instrumentos de política ambiental que protejan y conserven estos ecosistemas, tanto en el continente como en el océano austral. Entonces, continuando en primer lugar con todas las exposiciones brillantes anteriores, analizamos, identificamos los servicios ecosistémicos. Y de acuerdo a esta definición, vamos a tener servicios de aprovisionamiento, donde se destaca el agua, la mayor reserva de agua dulce en estado sólido, combustibles sólidos, ¿sí? Minerales combustibles que seguramente la humanidad en algún momento tendrá que recurrir, y fauna marina, entre la que se destaca krill, ballenas, foca. No nos tenemos que olvidar que se descubre el continente justamente en la búsqueda de la fauna marina. Luego, en servicios de regulación, vamos a tener el clima. No es casual que en los años 70 se descubre justamente allí el agujero en la capa de ozono. También contribuye la región antártica a la regulación y al control de las enfermedades. En esta pandemia terrible que estamos atravesando, el continente antártico se mantiene libre de COVID-19. También descubrimos, identificamos servicios culturales, entre los que se destacan principalmente las actividades turísticas y las actividades por excelencia, que son investigaciones científicas. Por último, todo esto confluye en servicio de apoyo o soporte. En segundo término, ahora sí, analizamos entonces el sistema del Tratado Antártico y llegamos a la conclusión que a partir de la sanción del Tratado Antártico en 1959, se va a ir evolucionando este ordenamiento jurídico justamente con la regulación ambiental, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar, por ser breve, Convención para la Conservación de las Focas Marinas, Convención para la Conservación de los Recursos Vivomarinos, Protocolo al Tratado Antártico. Y tienen una especie de régimen legislativo, que son las reuniones consultivas del Tratado Antártico, anuales, cuya sede es en Buenos Aires. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos aquí? Identificamos dos instrumentos de política ambiental fundamentales. Estudios de impacto ambiental, ¿sí? Previo, que tienen que estar aprobados ante toda actividad, y áreas protegidas. Y esto es muy importante. Si bien toda la Antártida es una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia, por cuestiones ambientales fue necesaria una mayor protección. Y acá vamos, por una cuestión de ejemplificar, vamos a tener la mayor área protegida marina a nivel mundial, que es en el mar, está ubicada en el Mar de Ross. Bueno, por último, a modo de conclusión, sostenemos que si bien el sistema del Tratado Antártico adopta un enfoque ecosistémico, no es suficiente en cuanto a regular específicamente normas específicas para estos servicios ecosistémicos. Además, no tenemos que olvidarnos que estamos hablando del pulmón del mundo, por lo tanto es fundamental avanzar en este tema. El presente trabajo concluyó en el año 2020. Ahora, entrando ya al DECIT 2, que van a estar los doctores Daniel Bastián y Andrés Di Maio,
La temática para profundizar es desglaciación acelerada de la Antártida. Y ya empezamos con una mala noticia. El 4 de octubre, los estados con intereses antárticos firmaron la Declaración de Madrid, con un contenido netamente ambiental y con el propósito de avanzar sobre áreas marinas protegidas. Pero lamentablemente, días después, en octubre, estas propuestas no se aprobaron. Se trata de áreas marinas protegidas, Mar de Weddell, Península Antártica y Antártida Oriental. Básicamente no se aprobaron por la oposición de Rusia y de China. Por último, no podemos dejar de pensar en nuestra Argentina, con su trayectoria antártica, país bicontinental, también ha aportado en esta temática como instrumentos de política ambiental y ha presentado la propuesta de un área marina protegida conjuntamente con Chile. Se encuentra en el oeste de la península antártica. Así que bueno, esperemos el año que viene estar por este mismo canal y ya con una propuesta mucho más positiva que se aprobaron finalmente este área. Y como conclusión final es aportar nuestro granito de arena para la información y la educación ambiental, que en definitiva hay que cuidar esta casa que es la única que tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias Andrea, muy claro. Le hemos dejado el cierre, que siempre es lo más contundente, y para vos bien le vamos a pedir que sea breve, aunque su tema es enorme, muy vasto y muy importante desde la visión complementaria de todos los temas abordados hasta hoy. Así que Vicky, la palabra es tuya. En 5 minutitos para hilar. 5 minutos, lo Claro. cierro, voy a compartir pantalla y voy a dejar en realidad una bomba para que todos nosotros y los que lo vean por internet, porque ahora no se lo mira por TV, sino que se lo mira por internet, tengan todo lo que decir y empecemos a debatir, ¿no? ¿Cuál es el tema en todo esto? Todo esto es muy interesante. Los servicios ambientales son temas que están en debate, son conceptos teóricos y dogmáticos que están en la literatura, que los analizamos en el libro, por eso remitimos a la lectura. ¿Por qué? Porque existen escuelas teóricas desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de lo que son las evoluciones de las escuelas económicas, que son las que estudiamos, pero que tienen un gran problema, que es digamos, el centro del problema, el concepto de la monetización. Bien, hablamos de medio ambiente, hablamos que el ambiente y los recursos naturales generan un servicio ambiental, que ese servicio ambiental no está pago. Bien, ¿cuánto sale? Y ahí tenemos el kit de la cuestión. ¿Cuánto sale el medio ambiente? ¿Cuánto sale un recurso? ¿Cómo se, en todo caso, instrumentan los sistemas de comercialización, ¿no? Bueno, nosotros en esta investigación, más que certezas, lo que tenemos son dudas. Nosotros encontramos bastantes vértices de fuga respecto de las posibilidades de error que hay en este concepto de cuantificación y de monetización ambiental. Encontramos que, por ejemplo, algunos de los temas que pueden llevar a grandes problemas y a grandes errores dentro de los cálculos de lo que cuesta en sí la naturaleza y en todo caso cómo transarla, son, por ejemplo, las cuestiones de las divisas internacionales, la depreciación de la moneda. Estados Unidos, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene actualmente un sistema de gran inflación para su propia moneda, un 5, un 6% anual. Y bueno, y las demás circunstancias que comprometen la representatividad del dinero respecto de lo que es el pago de un servicio. Y entonces, en función de eso, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el rol del Estado-Nación, ¿no? En esta selección de métodos eficaces para conjugar el verdadero desarrollo humano, el desarrollo sostenible humano, en función de las demandas constitucionales que tenemos nosotros en nuestro país y que todos los países lo tienen. La verdad es que no tenemos una respuesta, tenemos un montón de interrogantes, la analizamos para poder ver esto dentro del libro, cuya lectura remitimos, reitero, la Escuela de la Economía Clásica, la Escuela de la Economía de los Recursos Naturales, la Escuela de la Economía Ambiental, son distintas, la Escuela de la Bioménesis, de la Economía Verde, y la verdad es que pudimos tener una básicamente definición de lo que es un servicio ambiental
Pero cuando fuimos a estudiar los casos, como por ejemplo el caso de los bonos verdes, los bonos de carbono, o los sistemas, por ejemplo, de mercado de aguas, encontramos que hay muchísimos vértices de fuga, muchísimos errores, muchísimos sistemas que no funcionan, y a la luz de lo que sucede respecto de la contaminación, del cambio climático y de su persecución, vemos que en definitiva, hasta ahora, por lo menos de acuerdo a cómo están las finanzas climáticas mundiales hasta el día de hoy, esto no ha sido eficiente. Uno negocia contaminación por preservación, y la verdad es que eso hace ruido. ¿Por qué? Porque en algún lugar del mundo todavía se sigue contaminando. Por más que uno pueda transar naturaleza por contaminación a través de un sistema de compensaciones, de todas maneras la contaminación sigue sucediendo. Y el hecho de que haya un neteo de cargas contaminantes, digamos así, con producción de oxígeno o cualquier otro sistema en el cual se trate de compensar el servicio ambiental, bueno, es bastante incierto. Ningún científico puede medirlo a ciencia cierta. Entonces, la pregunta final, y dejo de compartir para ir a ustedes, es, ¿cuánto vale la naturaleza? ¿Tiene un precio? Y si tiene un precio, ¿qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si ese precio deja de ser representativo con el tiempo? ¿Qué sucede si nosotros pensamos que podemos transar ciertos valores a determinado precio y finalmente eso no es verdad? Y la realidad nos demuestra que vamos hacia una situación acelerada en la cual, de la cual no podemos volver y en la que no nos podemos retrotraer. Razón por la cual entonces yo termino concluyendo que es importantísimo que el Estado-Nación, si quiere con sistemas de gobernanza, si quiere no, pero teniendo en cuenta los conceptos del desarrollo sostenible y sobre todo los conceptos de la preservación. Desde el punto de vista de bosques, recordemos que los pagos que se hacen por preservación son subsidios, no son compensaciones respecto de alguien que contamina, respecto a alguien que le paga la contaminación porque produce oxígeno, ¿no? Siguen siendo subsidios estatales, es decir, estamos hablando de un fuerte rol del Estado respecto de la cuestión de conservación. Esto nos lleva a debatir varias cosas respecto de lo que son las finanzas climáticas, el Fondo Verde del Clima y demás. Hay un fuerte cuestionamiento respecto de cuáles son los intereses por detrás de la creación de bonos y de sistemas financieros respecto a este tema. Esto es un tema que nosotros, que somos abogados, a pesar de que nos cuesta la disciplina, lo tenemos que abordar, ¿no? Recordemos que en definitiva se trata de competir por el capital, entonces hay que tener en eso mucho cuidado, sobre todo cuando hablamos de conservación y de extinción de especies, y sobre todo de nuestra propia extinción. Así que los dejo pensando. Con una no solo cuánto cuesta la naturaleza, sino el precio de nuestra propia extinción, sí. Es un tema que no se me había ocurrido, y a un minuto brillante el cierre, porque con este un minuto se lo vamos a dar a la doctora Devia para que nos... un segundito, bueno, primero disculpas a todos los que no se pudieron explayar más, pero bueno, el tiempo es tirano y realmente quiero que lean el libro, ¿no? Y empezábamos como a contar el libro porque estamos todas y todos muy entusiasmados. Yo lo que quiero que quede es, nosotros profundizamos en el tema de servicios ambientales o servicios ecosistémicos, con las definiciones, con la legislación comparada y con ejemplos concretos, de los cuales habló María Luján, Andrea, Mariano, junto con Facundo y Cintia, disculpa Cintia por no haberte podido dar la palabra, y que Juan Carlos también, junto con Vicky, abordaron dos puntos que se desgranan de lo que es el concepto de servicio ambiental. Luego vamos, más allá de los ejemplos concretos, en el segundo decir lo que estamos tratando, a partir también del cambio climático específicamente, no sé si lo vamos a llegar a dilucidar, es si el servicio ecosistémico puede ser utilizado como una herramienta para el desarrollo sustentable, sin que esto signifique que es una herramienta de mercado, que el mercado no puede gobernar el tema ambiental, pero que sí puede ser de gran utilidad muchísimas veces para contribuir al desarrollo sustentable. O sea, esa es la idea global. No sé, Claudia, si querés decir algo, y gracias a todas y todos por haber soportado siempre las entregas, los límites, pero bueno,
logramos, creo que, un trabajo muy, muy lindo, y por eso seguimos en este equipo. Clau, gracias. Bueno, a vos también, gracias a todos, gracias al GIOJA por darnos esta oportunidad, que es una ventana que nos abre a que otras personas interesadas en estos temas puedan tomar esta antorcha y seguir trabajando, investigando, y ese es el objetivo final de un proceso de investigación. Hacer más preguntas para que otros busquen respuestas. Para que salgan muchos proyectos de investigación más. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y bueno, gracias a mi equipo y gracias a la coordinadora que realmente es una masa y es una gran compañera de ruta, como todos ustedes, todos y todas ustedes. Así que gracias y un aplauso.